Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar con el diseño de hoy voy a hacerlo utilizando un esmalte en color blanco con acabado mate, pero tú puedes utilizar el que tú tengas a mano, el de tu preferencia. Voy a hacer el francés utilizando un pincel para detalles también. En este caso es de 9 milímetros y no es muy delgado porque no necesito hacer detalles demasiado delgaditos y me van a ayudar también a rellenar. Algo importante que debo aclararles es que a pesar de que estas uñas que tengo hechas son de gel, no estoy utilizando esmalte semipermanente, sino que estoy haciendo la decoración con esmalte tradicional. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Previamente, es decir, antes de hacer el francés, yo no apliqué base ni tampoco esmalte, porque si han visto los videos anteriores, estas uñas me las hice de gel simplemente para grabarle los videos de las decoraciones. Entonces no es necesario que aplique una base, ya que estas uñas tienen todos los pasos previos, la base, todo lo demás, así que no es necesario. Pero si vas a trabajar sobre tus uñas naturales o cualquier trabajo que vayas a hacer, es muy importante que apliques una base para proteger tus uñas. Y tampoco apliqué un esmalte en ningún otro color porque me gusta mucho el color nude de este gel. El francés lo puedes hacer también recto, pero yo decidí hacerlo con un poco marcada el área de sonrisa. La inspiración para hacer este diseño fueron dos de ustedes. Una me pidió rosas blancas y otra me pidió que hiciera una rosa en específico. Entonces decidí combinar las dos cosas en un solo diseño, así que por eso voy a hacer este en el día de hoy. Recuerden que en la cajita de información están los enlaces directos a mis redes sociales por si también desean seguirme por allá. En especial les recomiendo mi Instagram y también mi página de Facebook, que necesito un mínimo de 10.000 seguidores para poderla monetizar, y de verdad que sería una meta que agradecería muchísimo si me ayudan a conseguirla. Si tienes cualquier duda o cualquier pregunta, me lo puedes dejar saber en los comentarios, pero primero te aconsejo que veas los videos completos desde el principio hasta el final sin saltarte ningún detalle, porque la respuesta puede que esté en el mismo video, o puedes pasar por la información o descripción del video y allí vas a encontrar las preguntas más frecuentes con las respuestas. Por favor, comparte este video o cualquier video del canal porque me ayudaría muchísimo, como no tienes idea, y te lo agradecería de todo corazón. Esto es algo que no toma nada de tiempo, pero que a mí me ayuda muchísimo. Si te está gustando este video, me lo puedes dejar saber en los comentarios y también regalarme un me gusta si es así. Lo que estoy haciendo aquí es mezclando un poco de blanco con negro para alcanzar un color gris, y este va a ser el color que vira hacia el centro porque quiero que sea el que le dé la sombra a la rosa.
no quiero que sea otro color para que no parezca que la rosa es de otro color, sino que se note que es blanca. Recuerda que para lograr que el gris sea más claro o más oscuro debes mezclar un poco más de blanco si quieres aclararlo o un poco más de negro si quieres oscurecerlo, en dependencia del tono que quieras alcanzar. El pincel que voy a estar utilizando es un pincel angular número 2 y lo voy a cargar con mis dos colores, es decir, con blanco y con gris. Luego lo voy a descargar sobre una superficie que no absorba y este paso es fundamental para que le quiten los excesos de pintura y debe ser sobre una superficie que no absorba para que no le quite la hidratación. Para el primer pétalo vamos a hacer una pincelada en forma de U invertida y luego a cada lado vamos a añadir dos pétalos más, es decir, en total van a ser 4 y vamos a hacerlo iniciándolos desde los laterales del pétalo principal o del pétalo que tenga anteriormente. Lo vamos a hacer iniciando desde ahí y luego desplazando el pincel ligeramente hacia el centro y al mismo tiempo hacia abajo. De esa manera hacemos los 4 pétalos pero sin llevar demasiado el pincel hacia el centro para que no se cierre demasiado la rosa porque aún no la vamos a terminar. Seguramente recuerdan que desde hace algunos días les he estado pidiendo ayuda con mi página de Facebook porque necesito monetizarla. No tienen idea de la necesidad que tengo de lograr esa meta. Entonces el mínimo es llegar a 10.000 seguidores y también alcanzar un número de visualizaciones X. Pero la meta, por lo menos ahora, más complicada es llegar a los 10.000 seguidores. Les pedí que me apoyaran y muchísimas gracias, han ido varios de ustedes ya a apoyarme y gracias a eso de 1600, si mal no recuerdo, ya vamos por 2800, pero me siguen faltando muchísimos seguidores, así que les agradecería un montón a los que aún no me siguen por allá que vayan y me apoyen y también que compartan los videos que hay allí y también la página para poder lograr esta meta. El enlace está en la cajita de información y en el comentario fijado. Se los agradecería muchísimo. Ahora en el centro vamos a hacer otra pincelada en forma de U invertida, pero bien pequeñita porque va a ser un pétalo que va a quedar en el centro. Para cerrar el centro de la rosa hacemos una pincelada en forma de U que va a comenzar en uno de los extremos o lados del pétalo que hicimos de primero y la vamos a cerrar donde termina el otro pétalo, es decir, en el otro lado o en el otro extremo. Ahora para terminar los siguientes pétalos o para cerrar más bien la rosa, lo que debes hacer es colocar el pincel donde terminaste el pétalo que vayas a cerrar y luego desplazar ligeramente el pincel hacia arriba sin subir demasiado y luego desplazarlo hacia el centro de la rosa y hacia abajo hasta terminar el pétalo y así vamos a hacer las 4 veces, es decir, con cada uno de los pétalos. Ahora voy a necesitar dos tonos de pinturas acrílicas en color verde, uno más claro y otro más oscuro, y luego voy a cargar con ellos mi pincel angular número 2. Esto lo hacemos de la misma manera que hicimos anteriormente con el color blanco y el gris, cargando y descargando luego nuestro pincel sobre una superficie que no absorba. Hacemos dos hojas bien pequeñitas y sencillas únicamente a un lado de la rosa. Más adelante en este video van a ver que voy a estar utilizando
pedrería para la decoración. Yo la voy a adherir con brillo de acabado, pero les recomiendo que como es en las uñas de las manos y dura generalmente menos que en los pies, lo hagan con resina o con algún tipo de adhesivo. Porque yo aquí lo hago así para ganar tiempo a la hora de retirar. No me conviene utilizar productos que luego me cueste más quitarlo o eliminarlo de las uñas. Recuerda repasar cada pincelada todas las veces necesarias. Con pintura acrílica en color blanco y un pincel para detalles de 7 milímetros voy a hacer una línea en forma de arco en el otro lado de la rosa. Ahora con un punzón voy a decorar esta línea haciendo puntos que van a estar bien pegaditos unos de otros, no van a ser muy pequeños pero tampoco muy grandes, y estos puntos van a estar bien cerca, no van a estar tan aislados como los hacemos otras veces. Entre las dos hojas con la misma pintura acrílica blanca y un pincel para detalles hacemos una línea para decorar como si fuese una ramita. Con la misma pintura acrílica en color verde oscuro y un pincel para detalles de 6 milímetros voy a hacer algunas líneas bien delgaditas dentro de las hojas para añadir detalles como si fuesen las venitas. Con la ayuda de brillo de acabado y una punta de cera voy a adherir en la base de las hojas una piedrecita o cristal de imitación en color tornasol. Esta va a ser pequeña, y también algunos balines en color dorado. Esta uña también la voy a decorar con pedrería y voy a adherir una piedrecita mediana que no sea muy grande porque no quiero opacar el resto del diseño, y luego a los lados, específicamente 2 de cada lado, pero van a ser mucho más pequeñas, y luego alrededor voy a ir adhiriendo balines en color dorado donde quiera que haya un espacio, o es decir, entre cada piedrecita donde están las uniones. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.